No me vas a creer quién estuvo allá arriba en el palco con el dueño del local. ¿Quién? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Ya no puedo esperar para salir, pero necesito que me eches una mano. Voy a necesitar que me ayudes a conseguir unos pasaportes. Aquí traigo el encargo. Tome. Esa era la cantidad que me dijo Gabo. ¿Está bien? Está todo bien. ¿Dónde guardaste el dinero? Donde siempre. ¿No está? ¿Cómo que no está? Los pasaportes. ¿Quién te los trajo? Félix. ¡Anel! Anel, se inyectó anfetaminas. No me quieren dar ni una carta de recomendación. ¿Ahora qué voy a hacer, Gonzalo? A ver, explícale a tu esposa. Gonzalo, por favor, no vengas a hacer bronca aquí, ¿sí? No, Alicia, yo nada más vine porque quiero que me escuches. ¿Y qué me vas a decir? Que necesito que me creas que yo no... Que tú no te acostaste con Nancy. ¿Es eso lo que me querías decir? Ya te escuché, Gonzalo. No te creo, ¿ok? Te puedes ir. ¿Qué? Por favor. Por favor, ¿qué? Por favor. Por favor, ¿qué? Ya, Gonzalo, por favor, nada, ¿ok? Lo que me hiciste no tiene madre. Lo que me hiciste no se le hace a una mujer que amas. Yo nunca te hubiera sido infiel. Yo sí te quería, Gonzalo. Y tú me traicionaste. Te aguanté muchas cosas, pero esto no te lo voy a perdonar. Nunca. ¿Ves esto? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo bien? Esos somos nosotros, Gonzalo. A ver, arréglalo, vas. Pégalo. Déjalo como estaba. Vale. Vengo luego que estés más tranquila. Tienes que comer más, Anel. ¿Ya viste al doctor? Y dime cómo te sientes. Gracias. Bueno, Pues me siento mejor. Quizá un poco adolorida, pero mejor. hay que guardar reposo, ¿eh? Ya te lo dijo el doctor. Estaba hablando con Manolo hace rato. Ya vienen las fechas de Houston y él tiene que quedarse para ver temas administrativos. Pues yo te acompañaría, pero o reposo o trabajo. Si no lo digo por eso. Precisamente porque tienes que descansar, creo que es mejor que me busque un asistente. Digo, para que me acompañe a esta gira, o al menos mientras te recuperas. Voy a preguntarle a Mili y a Nora a ver si se les ocurre a alguien. No. Yo te puedo ayudar a buscar tu asistente. ¿Quién? ¡Abran! ¡Policía ministerial! ¡Abran! ¿Puedo regresar en otro momento, por favor? ¡Abran o tiro la puerta! ¡Abran! Voy. Siempre quise hacer eso, como en las películas. Pero vístete, chula, vístete. Nomás no te vayas a poner el hábito de monja, porque eso sí me pone muy cachondo. ¿Qué quieres? Estudié en un colegio religioso. Ay, María. ¿En qué lo puedo ayudar, licenciado? Nada, me comentaron que el buen Gabriel ya está libre y no ha ido a verme. Porque está muy ocupado, pero está bien, sí. Ah, sí, no, me imagino. Es que ahora esto sí es como una casa, ¿no? Un hogar. Si no le importa, yo me tengo que acabar de vestir. Sí, claro, yo entiendo. Coméntale a Gabriel que conmigo tiene las puertas abiertas, que lo sigo considerando uno de los nuestros. Bueno, te digo que te vistas. Hasta luego. Veo que no pierdes el tiempo, Manolo, muy bien. No, hombre, y lo que falta, ¿eh? Ah, pero qué bueno que pasas. Mira, ven, te quiero enseñar algo.
está. Mira, es un juego de luces automatizado. Se maneja desde la consola como el de Las Vegas. Mira, también conseguí un ecualizador que costó $70,000. Unas bocinas increíbles. A ver, espérate, me estás diciendo entonces que ya la compraste. Sí, di un adelanto. Es un costo inicial de $500,000. No, pues eso es mucho dinero, ¿no? Bueno, pues sí es mucho dinero, pero pues si queremos estar a la altura de los shows más grandes, como el de Sinatra, pues hay que pagar. Mira, además, pues es una inversión. Todo lo vas a recuperar. Por lo menos me lo hubieras consultado antes, ¿no? Bueno, pues tenía que comprarlos. Con la devaluación, pues iban a costar el doble. Y no te preocupes por el traslado, Ya estoy checando los permisos de la aduana. Una chulada de equipo, Ay, Darling, yo pensé que ya habías colgado los tenis. Se me cayeron las pestañas cuando me enteré que estabas mal. Pues ya ves que no, darling. Si mala hierba nunca muere. Ah. Siéntate. Oye, que te ¿Qué metiste pasó? un tubo en el estómago para succionarte la grasa y no sé qué. Mi amor, eso es peligrosísimo. Ay, claro que no, si eso es puro chisme. Me inyecté unas cositas para adelgazar, pero el doctor dice que corría el riesgo de que se me hiciera un coágulo y que luego terminara en una trombosis, ¿sí me entiendes, no? Pues no entiendo ni jota, mano. Pero te ves mejor de lo que pensaba, Oye, ¿y tu casa, Precious? Ya vi tu jardincito y tus coches. Pero la verdad es que siempre he pensado que te lo mereces, Reyes. Ay, gracias, querido. Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar. Bueno, pero ¿tú qué has hecho? Abrí mi propia compañía de wedding planner organizando bodas y cerré. Ay, no es que las novias son histéricas y por histéricas se me tengo a mí, mi amor. No. Entonces, ¿no tienes trabajo fijo? Solo el de ser bonita. Y ya es bastante esfuerzo. ¿Y no te gustaría trabajar para José y para mí? ¿Te interesa? Son 350,000 en equipo. Pero necesito que me lo deduzcan. Sí se puede, ¿no? Tal vez una parte, pero tenemos un problema. Las cuotas anuales. Sí. Bueno, ya lo estoy viendo. No es eso. Revisamos las declaraciones fiscales y vimos que están mal. El pago de impuestos es al día. Creo que mi hermana se encarga de eso. Entonces no pagó todos. Hay multas y recargos. Luego, recientemente con la reforma fiscal, no hicieron la migración ni expidieron las facturas correspondientes. En resumen, a ver, ¿cuánto debe José? Sacamos un aproximado por todos estos años. Eso es absurdo, esto es imposible, nadie puede deber esto. ¿Trabajar para ti? Mana, ¿vas a regresar a la artisteada? No, es para José. Quiero que seas su asistente, que le veas lo de la ropa, que le veas la comida, que veas los músicos. Pues no sé, es igual que una boda nada más que en gira. Soy la mejor organizadora, de verdad, gracias. Gracias, claro. Pues yo espero que tengas pasaporte y visa para irte a los Estados Unidos. Pero ya, porque empieza una gira y yo necesito que alguien lo acompañe. Ay, Darling, no me puedes dar noticias así de golpe. Se me aflojan las medias, necesito sombreros, gafas de viaje, todo. Solo que te voy a pedir una cosa. Lo que tú quieras, reina. Necesito que me reportes todo lo que hace, a quién ve, con quién habla, sus gastos, todo. Mana, no me lo tienes que pedir. Para eso somos amigas, ¿no? No podemos pagar esto, eso es un abuso de Hacienda. Sí, es grande la cantidad, pero el señor José genera mucho dinero y la deuda creció entre multas y recargos. Pero lo pueden solucionar, ¿no? Para eso está en su despacho de contadores. Ustedes saben de leyes, de exenciones y formatos y esas cosas, ¿no? Algo se puede hacer, pero le costará la mitad de esta cantidad. Yo creo que es una muy buena oferta, ¿no? Quieren la mitad de esto por el pago de sus servicios. Ustedes ahorran y evitan una auditoría y problemas con Hacienda. ¿Sabe qué? Se me ocurre algo mejor. ¿Por qué no se van de mi oficina? Yo hago todo esto y me ahorro ese dinero. No es tan fácil, señor Noreña. No, quiere ver cómo sí es muy fácil. ¡Fuera! Sí. ¿O quiere que lo acompañe a la calle? Mire. Gracias.
Mi amor, qué bueno que llegaste. Es que no sabes, vino tu jefe. Yo no quiero que vuelvas a trabajar con él. Ya vámonos de aquí, vámonos. Por favor, ya vámonos. Félix no se presentó el día de hoy. Pero a lo mejor era su día libre. No, lo chequé bien. En los 5 años que yo estuve ahí, no faltó ni un día. Ay. Pero No, María, no hay que buscarle 3 pies al gato. Es él, si no, ¿quién más? Es el único que sabía de mis ahorros. Pero entonces si fue él, seguro ya se peló. No sabemos ni dónde vive, ni dónde está su casa, ni quién es su familia, no sabemos nada. Hablé con uno de los custodios y él sabía del tipo que estuvo ahí adentro que hace los pasaportes. Y hasta me dio su dirección. Amor. Tú siempre sabes cómo solucionar las cosas. Tú siempre sabes cómo ponerme de buenas. ¿Sí? Sí, soy yo. Vamos a tener que detenerlo del equipo. Si no me alcanza para la aduana, sí. Ya lo sé. Lo que pasa es que hice cuentas, sí. Sí, aquí voy a estar. De todos modos, no creo que vamos a poder resolver nada. Bien. Ay, amor, qué bueno que llegaste. Hola, vengo muy apurado porque no me estoy dando abasto con los pendientes de la gira sin un asistente. Ay, no, precisamente de eso te quería hablar yo. ¿Te acuerdas de Jorge? No me voy a acordar. Para servirte, José. Ay, no es cierto, es una broma. Es que te vi demasiado estresado y pensé, ay, este hombre se tiene que relajar, un chistecito. Pues tienes razón, de repente hace falta distraerse, unos chistines o algo así. Ay, yo sé. Ay, ven, siéntate, Jorge, ven, siéntate, Gracias. mi amor. Con Ay, permiso. es que todavía me duele un poquito acá. Me da muchísimo gusto que se lleven bien, porque precisamente él es el que te quiero proponer para que te acompañe a Houston como tu asistente. Pues no sé, ¿qué tan bueno eres para la organización? Pues mira, antes de que esta te conociera, yo le organizaba su vida y ella solita se encargó de desorganizarla. ¿No conmigo? Ay, babosa. ¿No hablas inglés? But of course, my darling. Estás contratado, empiezas ya. Ay, perdón, va a ser el último grito, ¿ok? Uno y ya. ¿No me vas a contestar, mamá? Acusaste de ladrona a Nancy. Por tu culpa nadie le da trabajo, mamá. ¿Qué querías? ¿Que la acusara de buscona? Es que eso no se hace, mamá. ¿Te parece que eso se le puede hacer a la gente? ¿Y lo que ella hizo qué? Mamá, mírame a los ojos. Mírame a los ojos, por favor. Nancy me fue a hacer un escándalo enfrente de Alicia. ¿Eso hizo? Sí, y Alicia se fue de la casa con todo y Angelito. Ay, hijo, perdón, no sabía. Necesito que vayas a hablar con ella, mamá. Y yo te recuerdo que el que metió la pata fuiste tú. Pues yo te digo, mamá, que no quieres cargar en la conciencia que me quede sin hijo. Y tú sin nieto. Buenas. ¿Sí? Oiga, le traigo un pedido. ¿Qué necesita? Me dijeron que usted es el bueno. Claro. Necesito una identificación igual a esta, pero con otro nombre. Ahora sí, canijo. Tú me vas a ayudar a encontrar un amigo que se me está haciendo el perdido. No sé de qué me hablas. ¿Dónde están los pasaportes? ¿Dónde tienes los pasaportes? Ahí en el escritorio. A ver, vamos. Ábrele. Despacito, ¿eh? Te quieras pasar de vivo. Pues ahí están. Ahora sí, me vas a decir quién te encargó esto. No lo conozco. Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, imprevisible.
impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. El